la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Cibao, UCATESI. Esta conferencia se trata sobre la arquitectura moderna dominicana. Dando las gracias a Dios por ser el guía y motor en todo, por permitirnos formar parte de esta conferencia. Agradecemos a las autoridades presentes por acompañarnos esta noche, a la Escuela de Arquitectura UCATESI por facilitar este espacio y amaestramiento para que los participantes puedan recibir nuevos conocimientos. Bien, antes que nada, debo de informarles que al final de esta conferencia tendremos el espacio, o más bien un espacio abierto de 15 minutos aproximadamente para que ustedes, nuestro público, pueda realizar sus preguntas del tema, ya sea que la escriban por el chat o que levanten sus manos para darles la palabra al final. Bien, a continuación, les estaré resumiendo quién es este distinguido conferencista que nos acompaña esta noche. Es un arquitecto, investigador y curador dominicano. Tiene una maestría en arquitectura avanzada del Instituto Belarge en los Países Bajos y un posgrado en estudios de museos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Es coordinador general y museógrafo del Museo Fernando Peña del Filo en Santo Domingo, así como director de Archipiélago, una plataforma multidisciplinaria que realiza proyectos de arquitectura, academia y gestión cultural. Imparte docencia en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México y la Universidad Iberoamericana en República Dominicana. Además, ha fungido como profesor invitado en la Universidad Piloto de Colombia en Bogotá. Y por último, y no menos importante, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce. Es miembro de Ecomomo Dominicano, la Fundación PAL y el INCOM, y forma parte del comité editorial de la revista Arquitexto. Ha sido coeditor de varios proyectos en torno a la modernidad, como el libro Arquitectura en la Bienal de Venecia del 2014. Asimismo, ha editado las publicaciones académicas de Stacou en la arquitectura moderna dominicana, Rastro de una Bauhaus dominicana y Guillermo en el 120. Bien, y con ustedes, el distinguido arquitecto Alex Martínez Suárez. Gracias, buenas noches. Es todo suyo. Gracias por esa introducción, gracias por los aplausos. Ahí vi que más de uno prendió su micrófono. Bueno, hoy es viernes, vámonos en una onda de edad, tranquilo, ya me contaron que algunos de ustedes estuvieron en un paseíto por estos lados, pero antes de empezar quiero darle las gracias a la profesora quien me ha invitado a esto, mi amiga Yaira Rincón, quien de hace mucho tiempo veníamos hablando de un compartir con los estudiantes de UCATESI, una universidad que ya tengo mucho tiempo conociendo también, porque estuve allá en un ENEFA que se hizo hace unos años, y también quiero extender un abrazo a la dirección y a los profesores, muchos de ellos amigos, y un saludo especial sobre todo a Maritza Estrella, y bueno, por supuesto que estoy contento de compartir un poquito con ustedes este tema que me apasiona muchísimo. Quiero preguntar primero a ver si se oye bien. Alina, ¿se oye bien? Lo que yo te pregunté después que hablé todo eso. Sí, se escucha bien. Perfecto, gracias. Entonces la idea es compartir un poquito, hacerlo un recorrido un poco sobre la arquitectura moderna, y luego al final mostrar algunas
algunos proyectos que me encantaría que ustedes buscaran más información sobre esos proyectos que ya están en el internet, y vean un poquito de lo que nosotros hemos venido haciendo en los años, hace ya más de 15 años, sobre el tema de arquitectura moderna. Y bueno, voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Aquí vamos. Espero que se esté viendo bien. Entonces, nuevamente para mí es un honor estar aquí compartiéndolo con ustedes esta noche. Y yo dirijo una plataforma que se llama Archipiélago, donde hacemos proyectos de distintas naturalezas y escalas, desde proyectos de arquitectura, proyectos de gestión cultural, exposiciones, curaduría, investigación, también proyectos académicos con universidades de aquí y universidades de fuera, y desde aquí operamos. Vamos a entrar inmediatamente al plato fuerte, al tema, y le comentaba a la profesora que quizás no voy a hacer una introducción demasiado extensa, o no voy a pararme a explicar lo que es la arquitectura moderna, entendiendo que ya ustedes están bastante avanzados, y ya han dado eso en historia, pero sí quiero hablarle un poquito de cómo eso llegó a estas zonas del Caribe. Y es interesante cómo un primer grupo de arquitectos dominicanos y caribeños que tuvieron la oportunidad de trabajar al principio del siglo XX, y en estas, pues no había escuela de arquitectura por estos lados. Entonces, estos arquitectos estudiaron fuera del país o fuera de sus países, y algunos de ellos no eran de esas islas, sino que vinieron y trabajaron aquí, en esta zona. Y de alguna manera hay vínculos que la mayoría de veces no fueron vínculos directos, como que trabajaron con los maestros de la arquitectura moderna. Me estoy refiriendo al ámbito del Caribe, que no teníamos quizás figuras que se relacionaron directo con los maestros modernos. Sin embargo, de alguna manera se puede ver en la arquitectura moderna del Caribe ciertos rasgos de la arquitectura y las pautas que se dieron, que dieron los maestros modernos. Por ejemplo, en el caso de Mario Romanach, y esta vivienda famosísima en La Habana, en Miramar, se refiere mucho al planteamiento de la casa dominó, de las losas planas y de concreto armado de Le Corbusier del 1914. Está el centro de estudiantes a mano derecha de Henry Klum en San Juan, Puerto Rico. Tiene una reminiscencia de la Casa de la Cascada, la residencia Kaufman de Pensilvania, de Frank Lloyd Wright, o quizás la obra de los hermanos Poe y Marcial Ricard, Leo y Marcial Poe Ricard, perdón, donde adoptaron ciertas tendencias de estos edificios bien puros y con remates curvos en los extremos, como la obra de JJP Oud en Holanda, que vale la pena resaltar que estos arquitectos a lo mejor estaban cerca de donde estaba pasando y ocurriendo. Por ejemplo, los hermanos Paul Ricard estudiaron en Bélgica, que estaba al ladito de Holanda, donde estaba ocurriendo un movimiento, ya habían muestras de arquitectura moderna. Igualmente, aquí se pueden ver un interesante paralelismo entre la obra de González y la de Brinkmann van den Vlug en la fábrica Vanel. Entonces, estos son paralelismos que les quiero dar, contextualizarlos a ustedes un poco, de que la arquitectura moderna viene al Caribe adaptándose al clima, pero por supuesto es un trabajo difícil de parte de estos arquitectos que no sabían, quizá no sabían lo que se estaban enfrentando,
y que hicieron un trabajo muy destacable a esos preceptos de esos climas más fríos, adaptarlo a nuestro entorno. Y vamos a ver que hay en las fechas muchas diferencias quizás, porque estamos hablando de obras que se hicieron en los 20, en los 30, y no es hasta después de los 30, finales de los 30, que comienza a aparecer a conocerse más la obra moderna y a producirse la arquitectura moderna en el Caribe. Entonces, quizá, bueno, ustedes ven, por ejemplo, aquí, ustedes no sabían que hay un paralelismo interesante entre Ventana Corrida, Los Pilotes, dos de estos, Planta Libre, tres de los eh, eh, postulados de Le Corbusier, adaptados quizá a una obra que ustedes no sé si conocen, que es la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Domingo, hoy la UAS, y sigue estando muy bien conservado este proyecto. Pero lo que vamos a hacer ahora es hacer un recorrido para que ustedes vean un poco cómo fue evolucionando la arquitectura o cómo fue, y vamos a hacer utilizando solamente algunos de los proyectos de la arquitectura moderna dominicana. Y este libro que hicimos en el 2014, que se llama Arquitectura en el Trayecto del Sol, entendiendo la modernidad dominicana, es un proyecto que tuvimos la oportunidad de hacer el primer libro, gran libro de arquitectura moderna, exclusivamente a propósito de un ejercicio que había puesto el director y curador de ese año en la Bienal. Para los que no conocen la Bienal de Venecia, una de las plataformas internacionales más importantes de arquitectura mundial, y Rem Koolhaas le pidió a todos los países que hicieran un catálogo de arquitectura moderna y sobre todo le interesaban las arquitecturas que no se conocían tanto. Entonces aquí vino la oportunidad de hacer este libro porque no se conocía tantísimo la arquitectura, no se conoce la arquitectura moderna dominicana internacionalmente. Entonces, este proyecto de este libro que no está en internet, desafortunadamente, tengo que ver cómo se puede subir. Este libro se puede subir en internet, porque la verdad es que sería un éxito que se suba y que se comparta este PDF también, porque es un catálogo bastante interesante del 30 al 1980, que comprende las distintas etapas de la arquitectura moderna. Pero quiero decirles algo, que hablamos de 1930 como punto de partida, sobre todo, porque en el 1930 se instaura la dictadura de Trujillo por un lado, y por otro lado también se establece un fenómeno, bueno, ocurre un fenómeno natural, que es el ciclón San Zenón, que destruye la ciudad de Santo Domingo, y es como en la punta de lanza para Trujillo lanzarse a construir, reconstruir y construir la visión de Estado que tenían sus colaboradores, sobre todo, y de comenzar a construir una arquitectura que representara el país. Imagínense, tú eras una aldea en 1930, cuando la mayoría de las edificaciones y las viviendas eran de madera. Y apenas hacían poco tiempo que había llegado al país el hormigón. Entonces, por ejemplo, una obra que quizás poca gente conoce como una obra premoderna o protomoderna es esta obra que se titulada aquí a la izquierda, Primera Iglesia Evangélica, que está en la ciudad colonial, una construcción en hormigón. Y vamos a hacer como un paneo de algunos proyectos que construyeron lo que fue la arquitectura moderna. Pero, por supuesto, para que ustedes entiendan, este proyecto, por ejemplo, el 36 y el 37, se hizo un gran muro, una muralla y la ampliación del puerto de Santo Domingo, aquí delante en la ciudad colonial, en el que ya el hormigón se estaba utilizando fuertemente como material de construcción, lo cual abrió las puertas también para que los arquitectos
que en ese entonces también construían, algunos de ellos, trabajaran con este material. Y aquí empezamos con el edificio Fernández en la calle El Conde, en estilo Art Deco, un edificio bellísimo que está frente al Palacio Consistorial cuando vengan a Santo Domingo. Y esta casa, la Casa Vapor de Henry Gasón Bona, de finales de los años 30, una casa muy llamativa en forma de barco. Y hace alusión a una tendencia que había en la arquitectura moderna, internacional también, de una arquitectura naval, también como parte de las tendencias o subtendencias de la arquitectura moderna internacionalmente. Entonces, aquí aparece un personaje que yo no voy a hablar del perfil de cada uno de los arquitectos, pero Guillermo González, quizás ya ustedes lo conocen, y estudió en Estados Unidos, y trabajó en Estados Unidos, y en los años 30 vive entre aquí y España, y genera una serie de proyectos que son importantes y son icónicos porque van escalando en la historia de la arquitectura o en la historia de la ciudad como distintos hitos arquitectónicos. Este primero es un proyecto que construye en el 37 un gran espacio público que se abre a la ciudad en el recién inaugurado Malecón, y es muy interesante porque se va a comenzar a ver aquí una intención de generar un diálogo con el mar Caribe. Y van a comenzar a aparecer obras de corte oficial en el que tiene un lenguaje ya no tanto relacionándose con lo que existía anteriormente, con lo neoclásico, ni lo republicano. Ya comienza, el hormigón permite hacer otras cosas, pero sobre todo un lenguaje más austero, dado por estos arquitectos que le interesaba aproximarse a la arquitectura moderna. Y el primer gran edificio comercial que se implanta en un entorno colonial, histórico, es el edificio Copelo, que quizás ustedes han oído mucho de él, que se inaugura en 1939. Y en esta foto de la derecha ustedes pueden ver el tipo de edificaciones de pequeñas de 2 pisos que existía en la calle El Conde cuando se llega en esta esquina, este platillo volador, y es un edificio que también tiene un carácter histórico muy importante, porque en el 65 jugó un papel fundamental durante la Guerra Civil. Pero entonces vamos a comenzar a ver que este tipo de arquitectura se comienza a aplicar a otras tipologías, como por ejemplo la tipología residencial, hasta el monumento a la independencia financiera, por supuesto el Gran Hotel Jaragua, que es una edificación icónica que se hizo en el Malecón. En el 1942 se inauguró y que tuvo muchas transformaciones en su historia. Y al final de esta presentación les voy a comentar un poquito, les voy a dejar una tarea para que vayan y revisen esa investigación que existe sobre el Hotel Jaragua. Y se dice que el Hotel Jaragua es la obra magna quizá de la arquitectura dominicana, y la verdad es que es un edificio que fuera de aquí se conoce poco, y por eso la intención nuestra de hacer un proyecto de gran envergadura del Jaragua, que se conozca, que se estudie y que esté sobre todo en inglés para que aparezcamos en el mapa, porque solamente le voy a decir este dato: aquí inicia lo que es el turismo o la industria turística del Caribe, con esta tipología, ya consolidado como un turismo moderno, y que podemos relacionar el gran impacto que tuvo en la economía de todos estos países, y que hoy día muchos de estos países del Caribe vivimos del turismo. Se inicia con esta edificación, que este arquitecto da respuesta a una necesidad nacional que había y un encargo que le hicieron de hacer un hotel en la ciudad de Santo Domingo, donde no habían hoteles
de esta escala, y este en su momento fue el edificio más grande que había construido el gobierno. Esto en 1942. Todavía en el entorno de todo el Caribe no habían edificaciones modernas de esta escala incluso. Pero voy a seguir haciendo un paneo para que ustedes vean de las obras modernas, las más destacadas, el Mercado Modelo, en la Avenida Mella, también estos, para mí, aquí están dos de mis edificios favoritos de la modernidad dominicana, uno desaparecido, que es el Matadero Industrial, y aquí arriba este edificio que me encanta, el Instituto Señorita Salomé Oreña, y ese edificio está ahí en la Padre Villini, y es un edificio que se acopla muy bien al entorno histórico, muy modesta su escala. Y así van apareciendo proyectos. Se da que la arquitectura, el gobierno dominicano le interesa esa estética y esa imagen que brinda de esta arquitectura y estos arquitectos que tienen la posibilidad de hacerla porque saben hacer arquitectura más clásica y saben hacer arquitectura moderna. Y entonces se hace un programa de obras, sobre todo en este primer momento de 1942 al 44, de cara a una gran celebración del primer centenario de la República. Entonces el gobierno de Trujillo hace muchas edificaciones, como por ejemplo aquí está el cuartel de bomberos Santo Domingo, abajo a la derecha el hipódromo Perlantillana, que van a aparecer como parte de un catálogo de obras de modernización del Estado y dotar el país de infraestructura moderna, y todo eso era parte de una estrategia de propaganda del dictador. Pero también hay una arquitectura, esto es Guillermo González a la derecha, justo después de construir el Hotel Jaragua, que está al ladito. En Malecón hizo un edificio para su familia, el edificio Jaragüita, y va a aparecer otro tipo de modernidad de mano de otros arquitectos, unos arquitectos españoles. Esta casa en Jarabacoa todavía está ahí, se mantiene bastante bien conservada, y esto en los años 40, donde es una aproximación distinta a la modernidad, no quizá lo que ustedes se imaginarían, que solamente es techo plano y paredes pintadas de blanco. Pero también en torno al 45 se inaugura en la primera etapa de la Universidad de Santo Domingo un campus moderno, muy interesante, con edificios espectaculares, y que vale la pena comentar que en el 45 Richard Neutra, una de las figuras más importantes de la modernidad en Norteamérica, es un arquitecto que vino de Austria y trabajó y estudió bajo el ala de Frank Lloyd Wright, y hizo un trabajo increíble, y su obra es una de las obras más importantes, un conjunto de obras importantísimas en el oeste de Estados Unidos y en California. Richard Neutra fue la figura más importante de la modernidad que quizá pasó por aquí, y cuando vino aquí se hospedó en el Jaragua, dio una conferencia aquí y elogió la arquitectura y los arquitectos dominicanos que estaban haciendo una arquitectura moderna tan buena como la que hay en Europa y en Estados Unidos. Y lo que había construido apenas eran pocos edificios, lo llevaron a estos edificios donde en la ciudad universitaria, estos estaban recién abiertos, y también le elogió el trabajo de Guillermo González en el Hotel Jaragón, donde él se hospedó. O sea que estamos hablando de que esta arquitectura ya había sido bendecida por un gran maestro, un tipo con una trayectoria. En ese entonces ya era una figura muy conocida, y él estaba trabajando en Puerto Rico y estaba, parece que, caminando por aquí, por estas islas, a ver qué aparecía de trabajo también. No se le pegó nada por aquí, pero sí tenemos ese testimonio de que él elogió estas obras que estaban. Y bueno, aquí se construyeron en varias etapas, en varios edificios, y es un campus muy, muy importante que ustedes deberían de visitar cuando vengan a la capital.
Eh, y bueno, el casino de Guivia, la edificación que está en el edificio González Ramos, en el Conde, el Colegio Santo Domingo, y todavía estamos en los años 40, que fue donde se hicieron la mayoría de las obras de arquitectura moderna, pura y dura, o en este primer momento, y luego vamos a ver que hay otro momento importante cuando llega la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. A ver. El Hotel Hamaca es el segundo hotel, el tercer hotel que se hace después del Hotel Jaragua, y lo que hace Trujillo es que establece una estrategia de hacer hoteles en distintas partes del país, como parte de su estrategia de control del territorio, pero también para dotar de infraestructura a las diferentes partes del país. Este edificio particularmente es muy interesante porque fíjense que como si Guillermo González hubiese adoptado los preceptos de Le Corbusier, y fíjense cómo esos pilotes en el primer piso literalmente se meten dentro del Mar Caribe. Esa imagen es muy sugerente porque fíjense que es como que la modernidad aterriza este platillo volador y toca literalmente las aguas del Mar Caribe. Estos son otros proyectos de arquitectura moderna, arquitectura industrial, el Central Río Jaina. Este edificio, que quizás ustedes lo conocen por ahí, es un monumento que se hizo enorme que tiene que se hizo en honor a Trujillo, y que tiene una estética más historicista, como era este arquitecto Henry Gasson Bona, quien era el arquitecto oficial del régimen. Y así van apareciendo otras obras interesantes, ya llegando al año 55, donde se cumplían 25 años de la era de Trujillo. Vino otra ola importante de proyectos. Este del Banco de Reserva en la Ciudad Colonial es de Alexander Agón, un norteamericano quien diseñó ese edificio, que también es muy bonito. Y comienzan a aparecer obras en torno a la feria, la gran Feria de la Paz y la Confraternidad, que es ese gran espacio que todavía se mantiene aquí en la Ciudad Colonial. Y esto estamos viéndolo desde el norte, aquí en primer plano el Hotel Embajador, quien sustituyó quizás el boom que había tenido el Jaragua por ya más de 10 años, pero este edificio era mucho más moderno. El Embajador tenía aire acondicionado y tenía las últimas tendencias y era mucho más moderno en sus equipamientos. Y eso que ustedes están viendo ahí atrás es parte de este complejo enorme que lideró Guillermo González como principal, el que dirigía el grupo, el directorio técnico, donde se hicieron todos los edificios, se hicieron en menos de un año, una locura, y que hoy día muchos de estos edificios se mantienen en buen estado, otros no en tan buen estado. Aquí están los elementos de su imagen como poder. Este edificio es el antiguo Teatro Agua y Luz, que está abandonado en el día de hoy. Y aquí aparecen algunas muestras de edificios que ustedes deberían de conocer, como por ejemplo el Palacio, el actual Ayuntamiento del Distrito Nacional. Arriba, abajo tenemos el Congreso Nacional, que tiene ahora 2 edificios a los lados de ampliación. Y así aparecen unos cuantos edificios aquí que están bastante bien conservados, otros muy modificados, y que valen la pena que se mantengan, y se está trabajando precisamente en la declaratoria de este sitio como espacio a conservar y como patrimonio nacional, el conjunto, para que se trate de mantener este espacio. Y bueno, esto es la antigua sede del Banco Central de la República Dominicana,
que queda en Gascue, que luego más adelante ustedes van a ver el proyecto que queda justo enfrente. Pero ya estamos entrando a proyectos de los años 60, después de la caída de Trujillo. Hay un grupo de arquitectos que ya trabajó y aprendió de los maestros de la arquitectura dominicana, los primeros, esa primera generación que trabajó, que trabajó anteriormente con estos proyectos que acabamos de ver ahora mismo. Y este grupo, esta segunda generación, tiene otra aproximación, quiere hacer otro tipo de cosas, quiere experimentar y aparece en este tipo de proyectos muy buenos en los años 60 con los cascarones de concreto y la plástica distinta. No se alejan de la modernidad, pero sí están interesados en explorar otros lenguajes dentro de la arquitectura quizá más expresionista, dentro de la tendencia expresionista de la modernidad. Y aquí hay proyectos, por ejemplo, estos son los proyectos de Cuqui Batista y Camarena en Santiago, en el complejo de la Pucamaima. Aquí empieza la tendencia a darse la tendencia del brutalismo, esa expresión del hormigón en bruto, que estaba muy de moda en los años 70. Aquí llegó en los años 70, pero eso comienza de los años finales de los años 50 y esa tendencia se consolidó en los años 70. Pero por supuesto que siempre hay un desplazamiento en la arquitectura y aquí las tendencias llegan un poco después. Y esta arquitectura es muy interesante que ocurre en los años 60, 70, de la llamada segunda generación de arquitectura, de arquitectos dominicanos, donde la mayoría ya estudiaron aquí en la Universidad de Santo Domingo, que se funda a finales, comienza a finales de los años 30, se comienza a llamar Escuela de Ingenieros Arquitectos, y más adelante entonces son arquitectos, solamente arquitectos. Y esta obra quizá ustedes la reconocen, aquí a mano izquierda, y es la iglesia del Colegio Agustiniano. También parte de esos arquitectos que estaban, o ingenieros, que estaban explorando otras maneras de explorar la arquitectura de vanguardia. Y este proyecto que se terminó en los años 70, pero es un proyecto que tiene que se lleva a cabo un concurso en los años 40, y duró mucho tiempo, se construyó durante mucho tiempo, tuvo como varias etapas, y es para mí una de las grandes obras modernas de todo el Caribe. El que no ha ido por Higüey, de verdad, debería de hacer ese viaje y de llegar hasta allá, hasta esta obra maravillosa, obra de dos arquitectos franceses, y que la verdad que es increíble que tengamos esta obra en nuestro país. Vale mucho la pena visitarla, verdaderamente. Entonces, quería continuar con estos proyectos, otros edificios, y aquí estamos entrando quizá en la etapa de lo tardomoderno. Este es un edificio brutalista, este de aquí de la izquierda, de Manuel Vaquero y Milán Lora, y se dan otro tipo de proyectos, como por ejemplo los grandes parques urbanos de la ciudad de Santo Domingo, aquí, y la Plaza de la Cultura, que es uno de estos proyectos insignia de los 12 años de Balaguer, donde se dotó a la ciudad de Santo Domingo y el país de una infraestructura cultural que era muy necesaria en los antiguos terrenos donde vivían la familia Trujillo. La familia Trujillo vivía precisamente, justamente aquí donde está este edificio, el Museo de Historia Natural, y ya me contaron que ustedes tuvieron un recorrido por aquí, y cualquier comentario que ustedes quieran o pregunta que me quieran hacer, aquí está. Estos edificios que tienen una tendencia tardo-moderna, vale la pena decir que estamos en una etapa donde esta estética de los años 60 ya se venía internacionalmente
fuera de aquí viéndose. Y este es uno de mis edificios favoritos de esta etapa de la década de los 70 en estilo brutalista. José Mi Niño y Antonio Casanova hacen un trabajo formidable en lo que era la antigua Galería de Arte Moderno, hoy es el Museo de Arte Moderno. Y yo me alegro que hayan trabajado, hayan restaurado, aunque yo tengo mis quejas sobre cosas que pudieron haber quedado mucho mejor, por lo menos lo han puesto en valor el edificio. De esta época también son estas obras también en que Hormigón al visto juega un papel importante en su plástica. Y esta obra, el Banco Central de la República Dominicana, el edificio que yo les mostré está a la derecha, aquí abajo, un edificio de 4 o 5 pisos, del año 57, y luego está enfrente este complejo de el auditorio y la torre del Banco Central, que se mantiene bastante bien. Una obra de Rafael Calventi, Luis Schifini y Plácido Piña. Aquí a la izquierda ustedes van a ver una casa, la residencia, antigua residencia Muné. Hoy el Banco Central la compró y tiene ahí un centro de tecnología o algo, pero la verdad es que han mantenido la casa y han hecho una remodelación bastante austera ahí atrás. Y aquí están algunos de los detalles de este magnífico complejo que queda en el corazón de Gasco. Este para mí es uno de los edificios también brutalistas que son más interesantes. Este edificio se llama El Guacal, y se dice que se le llama así porque había aparentemente muchas botellas. Botellas eran personas nombradas que no trabajaban, y era antes un gran edificio para gente que no trabajaba, en el que el gobierno le pagaba, y le llamaban un huacal, además parecía como un huacal de botella. Entonces, esta es una obra de Pedro José Borrell de 74. Pero también hemos estado, ya hasta ahí dejé como el recorrido por la arquitectura moderna, y ahora voy a hablarlo brevemente, que ya son casi las 8, wow, sobre lo que está pasando con la arquitectura moderna. O sea, nosotros tenemos ya mucho tiempo tratando de estudiar esto y regando la voz y compartiendo con otros estudiantes y haciendo como estudiando para poder entender un poco lo que está ocurriendo y trabajar de cara a lo que todavía se puede hacer. Y aquí ustedes como arquitectos casi graduados, o casi que van para la calle ya, y en breve nos vamos a llamar colegas, tienen que conocer esto y tienen que entender el valor, y tienen que entender el valor de conservar esto. Entonces yo quiero que también desde la academia y de donde ustedes se encuentren, no se les olvide de que hay que conocer lo que tenemos para también aprender a valorarlo. Y que no, obra tan importante como esta, si nos llega la oportunidad de trabajar en una restauración o tener una posición de poder en el cual haya que decidir por el futuro de este tipo de obra, realmente se entiendan que este tipo de obra tiene oportunidades de tener otra vida, de que los usos se cambien y que pueda servir para otras cosas. Entonces, este es el gran dilema que tiene la arquitectura moderna ya en el siglo XXI, porque mucha gente entiende que estos edificios ya están en desuso, que ya no se pueden, la vida y la sociedad ha cambiado mucho, pero la realidad es que hay muchos ejemplos de arquitectura moderna que se ha podido adaptar. Yo particularmente me he involucrado casi como activista, también colaborando en distintas instituciones, y de donde yo he podido colaborar para tratar de preservar, tratar de concientizar y dar a conocer la obra arquitectura moderna, la arquitectura del siglo XX, desde distintos espacios. Esto, por ejemplo, un proyecto que hicimos hace unos años, de identificar en la calle El Conde, en la ciudad colonial, otros edificios
que tienen valor histórico, valor arquitectónico, colaborar desde las revistas y publicaciones que se han hecho sobre arquitectura moderna. He tenido la oportunidad de ser comisario o ser curador de varias exposiciones que aborda este tema y que aborda la posibilidad de ver estos edificios más que monumentos, sino edificios que se puedan utilizar. Por ejemplo, se hizo en el Centro Cultural de España, en Santo Domingo, en el año 2015. En el 2016 tuvimos la oportunidad de ver una exposición sobre José Antonio Caro Álvarez. Apunten ahí para que visiten estas. A partir de ahora voy a ir dictándole para que ustedes vean exposición de José Antonio Caro Álvarez. Hay una página web que es fundacioncaroalvarez.org. Ahí está toda la información y hay videos de esta exposición. Ahí está la obra de Caro Álvarez. Hay textos y es una fuente importante de información, perdón. Y hay un catálogo que lo pueden descargar que hicimos en publicaciones ahí en fundacioncaroalvarez.org. Este libro que lo presentamos en Venecia, en el marco de la Bienal de Venecia. Ahí fuimos y presentamos allá en la Bienal y tuvo muy buena aceptación, en el cual nosotros presentamos y hablamos sobre estos temas. Pero desde mi cátedra en UNIBE hemos estado haciendo varios proyectos muy interesantes sobre la arquitectura moderna desde el año 2014, y esto ustedes pueden buscarlo en la página de ISSU, ISSUU, y ahí en Teoría de la Arquitectura UNIBE pueden encontrar varias cosas que hemos hecho, incluyendo esta serie que se llamaba Status Quo, Arquitectura Moderna Dominicana, y pueden encontrar estos libros en ISSU. Y por otro lado, en Vimeo, quiero que entren a Vimeo a ver esta serie de cortos audiovisuales sobre arquitectura moderna dominicana. Aquí van a encontrar, o sea, status quo es una palabra, es una expresión que se llama estado actual en latín, y es una radiografía sobre el estado actual de algunos de arquitectura moderna dominicana, y su estado como se encuentra, ¿no? En ese momento, que eso fue en el año 2016-2017. Pero los estudiantes tenían que hacer un análisis y un levantamiento, pero por otro lado tenían que trabajar, hacer un corto audiovisual. Lo pueden encontrar en Vimeo, Status Quo UNIBE. Sigan apuntando porque son varias las tareas que les tengo. En ISSU van a encontrar este ejercicio que hicimos en el 2019 sobre rastros de una Bauhaus dominicana, a propósito de la celebración internacional del centenario de la escuela Bauhaus. Y ahí hicimos otro tipo de análisis muy interesante. Hicimos esta publicación y una larguísima línea de tiempo en el que estudiamos la Bauhaus como escuela, entre 1900 y 1950 y sus personajes, pero también solapado con la historia dominicana, el contexto global y la historia de la arquitectura a nivel general. Vale la pena que ustedes vean este ejercicio también. En el año 2020, en plena pandemia, hicimos este proyecto que se llamaba Guillermo 120 para celebrar el natalicio, el cumpleaños número 120 de Guillermo González. Y al final este trabajo concluyó en una exposición que está en Instagram, que es guillermo120.unive. Sigan apuntando. Y una exposición virtual, guillermo120.arquitecto.com, y donde hemos presentado dibujos y una representación de la obra moderna de Guillermo González, con una ficha. Esto lo pueden encontrar en línea, y espero que lo hayan apuntado rápido. Pueden llamar, bueno, ahí está parte de la exposición,
en el que hay fotografía, están más de 20 proyectos de Guillermo González. Redibujamos los planos, hicimos 3D de estos proyectos de Guillermo González, hicimos una serie de ilustraciones muy interesantes, y esto lo que ha hecho es que ha puesto a los estudiantes en contacto con la arquitectura moderna dominicana, y ya muchos de ellos están trabajando, y siempre ya se graduaron, y les queda estas experiencias importantes para sus portafolios, para sus ensayos de vivencias, cuando le toca aplicar a sus maestrías y a las becas. O sea, este tipo de ejercicio los lleva a ellos a analizar, a investigar, y muchos de ellos se han interesado por la investigación también después de esto. Arquitecto, luego entra el proyecto que ve esta maravillosa producto que hemos hecho con nuestros estudiantes, y lanzamos esta serie de ilustraciones que se venden en Arquitecto, y fue gracias al apoyo del Banco Popular, y la verdad es que pudimos imprimirla, y la gente la tiene enmarcadas, arquitectos en su oficina, yo tengo en mi casa, y vale la pena como que ustedes lo obtengan, y eso no cuesta nada, eso es inscribirse y comprarla, qué sé yo, cuánto cuesta eso. Pero vale la pena que ustedes llamen al Arquitecto para que consigan la suya. Y por último, el último proyecto que les voy a comentar, solamente comentarle para que ustedes vayan y también hagan su tarea, fue este proyecto que hicimos con el Centro León, Rab Mesina, editora de diseño, y un servidor. En el final del año pasado presentamos este libro. Es un libro que ya está agotado, un libro que distribuyó, está si lo quieren pueden ir a buscarlo en la biblioteca de su escuela, que lo tienen ahí. Es un libro sobre el antiguo Hotel Jaragua y su historia. No solamente cuenta la historia del edificio, sino de la gente, del terreno, de lo que ocurrió, qué fue lo que pasó con ese edificio, porque tengo que darle un spoiler: el edificio fue demolido en 1985. Sí, ese edificio que se construyó y que rompió paradigmas en la arquitectura dominicana y del Caribe en el 42, en el 85 el mismo Estado dominicano, su propietario, lo demolió. Entonces usted tiene que entrar ahora mismo, a ver este libro, que usted lo puede tener esta noche con usted, porque está disponible para usted descargarlo gratuitamente, y entender un poco cómo fue creciendo el edificio azul que ustedes están viendo ahí. Es el edificio original, y cómo fue creciendo las ampliaciones durante el tiempo y cómo terminó el edificio. Aquí a la derecha pueden ver una imagen un gráfico de cómo estaba el edificio antes de ser demolido en los años 70, las últimas remodelaciones que le hicieron. Y hay una exposición que cuenta y que resume de manera paralela al libro, y ustedes lo pueden visitar, y tenemos muchísimas informaciones: plano, video, fotografía, gente, música, el soundtrack de lo que se bailaba en el Jaragua. Todo eso lo pueden ver en jaraguanocae.do. Señores, yo espero que ustedes hayan apuntado todo esto, después que yo les estoy dando todos estos sitios, para que ustedes amplíen su conocimiento en arquitectura moderna, y que esto les sirva a ustedes también de muestra, para que ustedes vean cómo en su propia práctica como arquitectos ustedes pueden no solamente dedicarte a hacer arquitectura, sino también a aportar a la sociedad y aportar a nuestro gremio de una manera que sea contundente, y que se pueda aprovechar. Esto es todo, y estoy encantadísimo de compartir con ustedes ahora un ratico por aquí, por pantalla. Muchas gracias. Gracias a usted.
Gracias al arquitecto Alex Martínez Suárez por tan magistral exposición. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. No tengan vergüenza, cójanlo suave, pregunten. Ah, ya estoy viendo alguna pregunta aquí ya. Oh my God, ya déjame yo comenzar a leer aquí. Dice Catherine, no, Catherine dice que estamos aquí y no sé qué. Las preguntas serán al final, aquí estoy, hola, ya, ok, déjame ver. ¿Puede definir la arquitectura moderna con un solo edificio? ¿Cuál sería? Es que eso es muy difícil. Porque más que un solo edificio, es una serie de ideas que tienen, está fundamentado en un resultado de, de, de un pensamiento de varias figuras. Entonces yo creo que es muy difícil decir, bueno, yo creo que el edificio que sintetiza la arquitectura moderna es la casa, la Villa Savoy no, o sea, no sé, yo no sé, no podría decirte como Ambiori que sería un edificio, pero yo creo que definitivamente el de arquitectura moderna dominicana es el ejercicio que se hizo y por su escala y por su importancia en la sociedad, definitivamente el Jaragua es el más importante o el que define la arquitectura moderna dominicana. Ahí más o menos salí debajo de un camión. Gracias por tu pregunta, ahora vamos a pasar con Joan, que levantó la mano. Joan pueden ser... primero. Yo estoy leyendo aquí. Sí. Liz Marie me hace una pregunta, pero vamos con Joan primero y vuelvo a Liz Marie. Sí, Joan, ¿puedes abrir tu cámara y micrófono, por favor? Dale, Joan. Okay. No. ¿El perro de Joan o es el perro de Liz? Es el mío, parece. Dame un segundo. Ahora sí, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan por la molestia? Sí, se escucha. Ok, bueno, yo soy egresado de aquí, de Alma Mater, de Ucatés, y mi pregunta era con respecto al interiorismo, que qué pasó en esa época del modernismo, de la arquitectura dominicana, con el interiorismo. Mira, yo creo que los interiores eran trabajados por los mismos arquitectos que tenían la capacidad de trabajar en distintas escalas y ellos, yo no creo que ellos tenían, o sea, no eran especializados en interiorismo, no eran interioristas. Y yo creo que, por ejemplo, en el libro de Jaragua, nosotros simplemente ellos elegían los materiales y definían los detalles, diseñaban las puertas, diseñaban todo y trataban de ser coherentes con lo que el edificio quería y que el edificio quería demostrar o el edificio quería expresar. Entonces, Guillermo González, por ejemplo, tenía intenciones de traer a una norteamericana interiorista famosa y con un estilo muy rimbombante para los interiores de la Jaragua, pero como estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, ella no vino, por suerte, porque no sé qué hubiera pasado con esos interiores, cargarlos tanto. Sin embargo, Guillermo fue que hizo el interior y combinó materiales de color, no solamente, no todo era blanco como su exterior, sino que habían telas floridas. Y yo creo que Joan, eso es un tema interesante para investigar sobre el interiorismo en la arquitectura moderna dominicana y hacer un análisis precisamente de los interiores. Me encanta ese tema. Y eso no se ha explorado, por ejemplo. Sí, yo también por eso hago la pregunta y me excuso por la rápida intervención, porque realmente se habla mucho sobre el estilo arquitectónico de diseño de los edificios y la configuración en planta, pero muy poco se habla, o por lo menos yo no he visto alguna investigación siquiera del interiorismo en la época del modernismo en República Dominicana. Yo sé que creo que en el libro del Popular, creo que
toca un poco, específicamente eso que usted menciona sobre Guillermo González, pero no hacía grandes rasgos de que de otros arquitectos de esa época que hayan hecho lo mismo. Tengo que corregirte el modernismo para que no se confundan. Yo siempre le digo a mis estudiantes, hablamos siempre de la modernidad o de la arquitectura moderna, porque modernismo en español también se refiere al Art Nouveau en España de final del siglo XIX y principio del siglo XX. Entonces, el término modernismo, que es como se dice a esta etapa en español, en inglés, modernism, es precisamente la arquitectura moderna de la que nosotros estamos hablando hoy. Entonces, a veces como uno se confunde y habla de modernismo, pero también entonces te hago esa aclaración que todo el tiempo se lo digo haciendo a mis estudiantes. Gracias por tu pregunta, Joan. Dice Liz Marín. Bien, de un permisito. Yo estaré diciéndole las preguntas para mayor facilidad y así se le hace más cómodo. Adelante. Bien. Okay. Liz Marie pregunta, ¿considera usted que el Manifiesto de la Arquitectura Moderna fue un buen acierto para dar una nueva identidad a la República? Bueno, aquí no hubo una... Bueno, no sé, espérate. Yo voy a entender, a ver, el Manifiesto de Arquitectura Moderna en Francia, en ese momento, en Francia, o donde sea que estaba Le Corbusier, entre Suiza y Francia, sirvió para no solamente la República Dominicana, que luego lo adopta más adelante, pero fue un texto que se sumó a, como dije anteriormente, a toda una nueva identidad, de una nueva arquitectura. A ver, ese texto del final de los años 20, y gracias a ese texto y al pensamiento de otros arquitectos también, y una suma de iniciativas, se conglomera todo el tema de la arquitectura moderna. Y definitivamente yo creo que eso dio pie a una nueva identidad de la arquitectura, y cuando llegó aquí a esta República Dominicana, jugó un papel fundamental, uniéndolo con lo que dice Gismari más adelante en tu pregunta, que Trujillo le dio la oportunidad y aprovechó y se montó en el barco de esta tendencia arquitectónica para sacarle provecho a esta imagen moderna, y que esos edificios representaran como que el Estado Dominicano estaba adelante. Entonces, no solamente fue Trujillo, sino sus colaboradores entendían, o sea, el régimen entendió y utilizó para bien, en este caso, que le dio una oportunidad y aceptó que esa arquitectura fuera la que se utilizara como código, o uno de los códigos para la arquitectura estatal. Entonces, tenemos arquitectura moderna, y la mayoría de las obras se hicieron gracias a la era de Trujillo. Bien, pregunta Ronaldo Faña, ¿cuál es su opinión sobre la arquitectura del Museo de Historia y Geografía? Déjame ver, Alina, porque lo que pasa es que veo que hay preguntas sobre la Plaza de la Cultura, y lo que yo quiero hacer es apilar, o sea, agrupar las que son de la Plaza de la Cultura y se hablan juntos, como para no estar brincando de tema para adelante para atrás. Entonces yo creo que es mejor Harvey ahora. Bien. Harvey pregunta, ¿cuál es la mejor manera de implementar la técnica de hormigón al visto en fachadas de arquitectura moderna sin que se vea en parte descuidado o poco formal a simple vista? Ok. Harvey, antes que nada, quiero decirte que o sea, actualmente nosotros no decimos que estamos haciendo arquitectura moderna. O sea, arquitectura moderna, cuando se habla de eso, se está refiriendo a un periodo que terminó en los años 70, que terminó en los años 70, 60, como mucho ya tardó moderno en el año 70. Entonces, para responderte, cómo se hacían estas obras y cómo se hacen obras de hormigón visto, o con unos moldes especiales que tienen que ser unos moldes especializados, como dije,
para que quede en una buena terminación. Entonces, eso ya hoy día cuesta mucho dinero y por eso que ustedes siempre ven acá. ¿Y por qué no se hacen estos edificios como lo que se hacían en los años, lo de la Plaza de la Cultura o en esa época, que son tan edificios y que aparentemente no era tan caro hacerlo, pero ahora salen muy caro esas técnicas? Y no es que tú vas a poner unas planchas de cualquiera, de madera, de plywood ahí, y vas a vertir tu hormigón. También el hormigón tenía unos aditivos particulares y unos agregados particulares para hacer esas texturas. Y seguimos. Entonces, hablando de eso, bueno, tú lo puedes ver eso, el edificio del Museo de Arte Moderno tiene, como dice, pregunta Sara, su estilo principal es el brutalismo, que es una tendencia de estos volúmenes geométricos muy definidos y en términos de su plástica, pero también en que su material en el que está construido está visto. Y ahí tú ves las texturas, tú ves la predominancia de ese material rugoso, y a mí que particularmente me parecen espectacular ese edificio. Y al día de hoy, esa composición de que si tú haces un corte del edificio, tú ves como la planta se va tomando geométricamente, como que se va el atrio girando. A mí me parece muy buena obra brutalista en nuestro país, como comenté anteriormente. Ok, bien. Joyce Levi's pregunta, o más bien, ella dice, ¿podría decirnos desde su experiencia y punto de vista cuáles características de la arquitectura moderna son las que más predominan en nuestro país? Yo no sé cómo ponerlo. Yo lo que creo que sí que es interesante, lo que aprendieron los arquitectos dominicanos es que había que protegerse del sol, había que trabajar el tema del clima, era el punto principal. Entonces, por eso que aparecen estas pasarelas techadas, los calados, los brisolei, los elementos que cubrían una fachada y lograban la ventilación cruzada. Estos elementos que, aunque los edificios eran adaptados, la manera de las losas planas, aquí se alargaban los vuelos, que en Europa en clima frío tú no necesitabas hacer eso. Entonces, esas son las características principales que me parece que valen la pena mencionar. Bien, Ronaldo pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la arquitectura del Museo de Historia y Geografía? A ver, ¿cómo yo te puedo dar mi opinión? Como que me gusta o no me gusta, Ronaldo. ¿Qué te quiero decir? Yo creo que es un edificio interesante, es un edificio que dentro de ese grupo de arquitectos, de ese grupo de obras que se encuentran ahí, a mí me parece que el que se está acercando al posmodernismo, que es una tendencia que va hasta va a continuar después de ese tardío moderno que se da, es esa obra, con la inclusión como de sumar varias formas geométricas y en un volumen, y dejar ver una lectura de un volumen distinto. A mí me parece que es un edificio interesante, que se conserva bastante bien todavía, y que va a abrirle las puertas al posmodernismo. Miguel Vila es uno de esos arquitectos que más se destacó en la tendencia postmodernista, y este edificio fue uno de esos edificios que le abrió la puerta quizá a eso que va a decollar en los años 80, esas exploraciones de una arquitectura buscando elementos autóctonos de la arquitectura dominicana. A ver, creo que terminamos. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere prender su micrófono? ¿Quiere poner su cámara para preguntar algo?
¿Se me quedó alguna pregunta del chat? ¿Se fueron? No, aquí estamos. Ah, yo dije, pero ven acá, se me fue la gente. ¿Alguien levantó la mano? Sara levantó la mano. Sara, cuéntamelo. Sí, buenas noches. Mire, como le habíamos dicho anteriormente, estuvimos visitando en Santo Domingo hoy varios museos, entre ellos el Museo de Arte Moderno. Vimos en el que se mezclan partes de las figuras geométricas como rectángulos, cuadrados, en algunos aspectos también círculos, óvalos. ¿Qué podría decir de esta mezcla y qué le parece personalmente? Bueno, ya yo lo dije, comenté, ya yo dije que para mí es uno de mis edificios favoritos de la ciudad. Y de la tendencia brutalista es uno de mis favoritos. Es un edificio que tiene una presencia bastante maciza y imponente, una escala también en sus entrepisos también. Y es un juego de volúmenes muy interesante que a mí el exterior dice mucho más que el interior. Sin embargo, tiene muy buen manejo espacial. Como museo funciona. Y quiero comentarles que los edificios estos edificios que ustedes están ahí, ustedes pueden encontrar una reseña interesante en la guía de arquitectura de Santo Domingo, que la pueden encontrar en internet. Guía de arquitectura de Santo Domingo tiene una descripción de cada uno de estos edificios, como una descripción que le puede ayudar a también como para el trabajo que ustedes están haciendo ahora. Hay un libro de arquitectura dominicana que hizo el Centro León, que se llama Memorias para la construcción de una arquitectura dominicana. Hay un capítulo que habla sobre la Plaza de la Cultura y sobre la arquitectura de estos edificios a nivel macro, que también les puede servir. Bien, agradecemos nuevamente al arquitecto Alex Martínez Suárez por haberse tomado este tiempo para exponernos este tema de gran interés para nosotros. Agradecemos a las autoridades presentes y docentes como la distinguida Martina Tolentino y Tomás Correa. Le damos las gracias a los estudiantes de otras materias de UCATESI, a los estudiantes de la Pucamaima que nos visitan. Muchas gracias. Ahora les dejo con nuestra distinguida arquitecta Rosalí Yaira Rincón, que nos dará las palabras de despedida. Déjame ver si logro verme y hablar. No, esto no quiere nada. Alex, muchísimas gracias. Recordar algunos puntos. Como siempre, cuando estamos estudiando el movimiento moderno en español, como bien aclaraste, no es el modernismo, sino que es más bien el predecesor del Art Nouveau, en realidad, y nuestro movimiento es moderno, arquitectura moderna, literatura, pintura, no tanto el modernismo. Quiero comentarte que se te olvidaron algunas cosas, como que Calventi y Piña son veganos, o eran veganos. Así que anótalo ahí. ¿El qué? No. El arquitecto Calventi y el arquitecto Piña eran veganos, ¿verdad? Debí de haberlo dicho. Sí, tiene que dar un chin de coba. ¡Cónchole! Ay, sí, y que quería comentarte que sí, que tenemos tu libro del Jaraguá no Cae como parte de nuestros recursos de clases, así que los chicos ya lo conocen. Y de hecho, el libro de historias para la construcción de la arquitectura dominicana del Centro León es uno también de nuestros libros base de los recursos que usamos en nuestra clase, porque ordena de una manera maravillosa esos periodos de la historia y cómo la arquitectura se desarrolló en cada uno de ellos.
nos resta, y quiero también hacer un aporte personal, como te comenté de mi tesis. Yo hice un término y es arquitectura moderna apaisada, que es esos cambios que introdujimos en la producción arquitectónica dominicana basada en nuestro contexto real. Entonces, como es la decoración con los materiales vernáculos, que fue muy introducido sobre todo con los ingenieros españoles que hicieron la seta, que luego transportaron estos arcos a toda la arquitectura residencial dominicana y el uso de los bloques alados. Tenemos muchas tareas, vamos a investigar y luego te daremos tus reportes de investigación, así que prepárate cuando lleguen todos esos emails. Y encantadísimos y esperamos tenerte pronto con nosotros de nuevo y gracias a todos los que nos apoyaron, los que estuvieron con nosotros, a nuestros invitados, y doy la excusa de nuestra directora que andan en procesos de mañana y graduación, estamos en la evaluación quinquenal, ella está en una vorágine de actividades tremendas. Ella loca por estar con nosotros, pero la realidad no la dejó. Espero que haya sido una buena experiencia. Un abrazo para ella y para nuestros amigos de allá. Para mí ha sido un placer. Y nada, gracias a todos por sacar su momentico un viernes en la noche. ¿Verdad? Ahora a descansar y a gozar por ahí. Muy buenas noches a todos. Dice Martina, que me está escribiendo, que todavía está esperando el libro de ella. Ay, mi madre, me metieron al medio aquí. 2, por favor. No están agotados. El Centro León, se imagínense. Ya hablamos aquella vez en el Centro León, cómo estaba la situación. Así Pero tú lo anotas ahí en lista de espera 1A. Queremos hacer una segunda tirada. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Vamos a ver. Ojalá que entre en eso. Sí, ojalá que sea pronto. Pues muy buenas noches y muy buen fin de semana a todos. Gracias. Bye, bye. Chao, chao. Bye.